Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo episodio del programa del periódico Regeneración en la 4TV. Vamos a tener ahora bastantes temas, nuestras secciones ya de cajón, una explicando temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en la agenda pública, lo que está sucediendo en el proceso de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al de la doctora Claudia Sheinbaum, y después vamos a tener las secciones de Mayo Moreno y de Dani Campero, y bueno, pues va a estar muy bueno, así es que quédense a verlo. Pónganle me gusta al programa, suscríbanse a la 4TV y bueno, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Aquí en el programa del periódico Regeneración en la 4TV. Pues estoy muy contento de estar con ustedes, ojalá puedan darle clic, suscribirse al canal de la 4T y pues también ponerle me gusta para que los videos lleguen al mayor número de gente posible. Pues hoy vamos a hablar de algunos temas que me parecen que son importantes, que son necesarios comentar, que son necesarios explicar. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de la transición que se está viviendo actualmente en México. Hay que recordar que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente ya va a terminar, le hacen falta mes y poquito más de días. Él se retira de la presidencia el último día de septiembre y al mismo tiempo él ha anunciado que ya no va a participar en ningún acto público, que se va a dedicar a escribir libros. Uno de ellos es acerca de libros históricos y uno de ellos es acerca de lo que sucedió en el territorio mexicano antes del arribo de los españoles, ¿no? Entonces, la figura del presidente López Obrador, que va a permanecer en el movimiento que él coordinó, que él dirigió, que él estableció durante muchísimos años, y va a llegar la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser la próxima presidenta de México, ya es presidenta electa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial le dio su constancia de presidenta electa, a pesar de todas las quejas de los partidos políticos de oposición que decían que había habido irregularidades en el proceso electoral, pues todas estas quejas fueron desechadas por improcedentes, por absurdas muchas de ellas, y bueno, ya tenemos a la presidenta electa que pronto va a ser presidenta constitucional. Y entonces en este proceso que habrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, pues son parte del mismo movimiento social, son parte del mismo proyecto político, reivindican el mismo proyecto de nación. Entonces esta transición ha sido una de las transiciones más atípicas que ha habido en la historia del pueblo y del país de México. Porque durante las últimas semanas, prácticamente también durante los últimos meses, el presidente López Obrador, que sería el presidente saliente, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la presidenta entrante, pues han ido a visitar varios lugares del país, todos los estados del país ya los han visitado y han pues platicado, han conversado acerca de cuáles son, digamos, las agendas que se deben de seguir, cuáles son los puntos que quizá habría que mejorar, algunas cuestiones que hay que profundizar, temas que hay que mantener, programas sociales. Entonces estas salidas, que son los fines de semana, desde el viernes, sábado y domingo, pues han sido muy interesantes y es un hecho realmente histórico. En estas salidas, pues se han revisado, se han hecho análisis, se han supervisado obras importantes para el país que se están dando en prácticamente todas las entidades. Se ha ido a recorrer el Tren Maya, se ha ido a inaugurar incluso carreteras, puentes, y se han ido a varias entidades del país, todas las entidades del país, y esto nos garantiza, por un lado, la continuidad del proyecto que llegó en el 2018 con la llegada o con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y también pues garantiza que exista esta continuidad y que exista una continuidad con un proceso de transición bastante importante, un proceso de transición que tiene como la característica de que habrá una gran continuidad y que el proyecto de nación
que se ha enarbolado durante los últimos años va a continuar en el país. En una de estas salidas que tuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, fue a una comunidad de Jalisco que se llama Temacapulín. Y esto es muy interesante y creo que este hecho demuestra lo que ha significado el gobierno del presidente López Obrador a la gente, al pueblo. Esta comunidad que se llama Temacapulín, junto con otras dos comunidades, Acacico, una y Palmarejo, que están en un municipio de Jalisco que se llama Cañadas de Obregón, en el 2005-2006 les anunciaron funcionarios de los gobiernos neoliberales, del gobierno de Felipe Calderón del PAN, que su pueblo sería inundado porque se haría una presa. No les consultaron si querían que su pueblo fuera inundado, no les consultaron qué es lo que en caso de que fuera inundado querían hacer o cuáles eran los mecanismos que se debían seguir. Simplemente llegaron y les dijeron a los pobladores que se iban a retirar del lugar donde siempre habían vivido, del lugar donde habían nacido, el lugar donde habían crecido, donde tenían sus recuerdos, donde tenía su panteón con sus muertos, donde tenían su iglesia, donde tenían todos sus recuerdos. De un día al otro les dijeron que se tenían que ir. A los habitantes de estas tres comunidades, pues estaban destinados prácticamente, o sea, las comunidades a la extinción y ellos a ser trasladados a otros lugares. Les dijeron que les iban a hacer un nuevo poblado, en unos lugares donde la tierra no era fértil, en unos lugares donde la tierra pues era muy inhóspita, donde no tenían los beneficios que tenían en sus comunidades. Y pues estos habitantes, en lugar de vencerse, en lugar de admitir lo que les indicaba estas autoridades que solamente veían por sus intereses, pues decidieron organizarse y luchar. Y esta lucha, que duró más de 15 años, fue muy complicada porque fue una lucha a partir de la movilización social, fue una lucha a partir de elementos legales, de amparos que ponían, de quejas que hacían al Poder Judicial, fue una lucha también que se hizo en los propios medios de comunicación para tratar de que la gente se informara de esta acción que era evidentemente injusta, y las autoridades estatales de Jalisco y de Guanajuato, que es supuestamente a donde iba a beneficiar la presa que se llama la presa El Zapotillo, junto con las autoridades federales, jamás escucharon y jamás fueron sensibles a lo que les pedían los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y pues lograron en esta lucha, a partir de la movilización y de las estrategias jurídicas, impedir que se construyera o que avanzara más la obra, ¿no? Lograron hacerlo, fue muy complicado y en realidad la obra se siguió construyendo. Y fíjense, esos poblados jamás habían sido visitados ni siquiera por el gobernador de Jalisco, que era el lugar donde estaba Temacapulín. Y Andrés Manuel López Obrador en 2009, cuando había perdido la presidencia de la República, hay que recordar que en 2006 le hicieron un fraude y ese fraude pues está muy bien documentado, que permitió que Felipe Calderón llegara a la presidencia. Andrés Manuel pues, se dedicó a recorrer muchos poblados y fue a Temacapulín, ¿no? Un candidato que había sido candidato presidencial, que había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, llegó a Temacapulín, cosa que no había hecho pues, ni siquiera el presidente, ni gobernadores, en fin, y ahí les prometió que si él llegaba a la presidencia iba a salvar a los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Esto fue una promesa que hizo en el 2006, que la reafirmó en otra visita que tuvo unos años después. En el 2012, nuevamente Andrés Manuel compite por la presidencia, hay nuevamente un fraude, hay que recordar que el PRI, aliado también con el PAN, en 2012, impulsaron la candidatura de Enrique Peña Nieto. Uno pues, la impulsó a partir de que era su candidato y otro de poner una candidata que no era muy competitiva, y entonces en 2012 otra vez hubo esta irregularidad y ganó o ocupó la presidencia Enrique Peña Nieto. Entonces
esta promesa continuó, a pesar de que Andrés Manuel no había llegado a la presidencia, siempre hubo un apoyo de parte del movimiento, de parte de lo que después se transformaría en Morena, hacia estas comunidades. Y en 2018, ya cuando Andrés Manuel logra vencer a los gobiernos neoliberales y a esta élite en el poder que se sentía dueña del país, pues cumplió su promesa con los pobladores de Temacapulina, Cacique y Palmarejo. Y entonces, a partir de diálogos, a partir de acuerdos, a partir de propuestas, a partir de una intensa negociación y de análisis de cuáles eran las posibilidades, se logró llegar a un gran acuerdo entre los pobladores y entre el gobierno federal y también el gobierno estatal de Jalisco, en donde se construiría la presa del Zapotillo, que ya dotaría de agua solamente a Guadalajara, a Jalisco, a la zona metropolitana de Guadalajara, y no a León, como querían los gobiernos panistas, porque esa agua también quería beneficiar a León y especialmente a varias empresas que ahí tenían cierta relación con Vicente Fox. Entonces se hace este acuerdo, la presa llega solamente a un nivel, no sería una presa más pequeña, y ese nivel que sería más pequeño, que no sería tan amplio como se planteaba en un principio, permitía que continuara viviendo, que no se inundaran los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Y en días pasados, el sábado 17 de agosto, fue el presidente López Obrador, fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum a inaugurar esa presa y a establecer pues, esta celebración de que se hacía la presa, pero se mantenía a los pueblos y no se les inundaría. Y esto fue muy interesante porque fue un discurso muy emotivo, como muchos discursos emotivos que ha habido en las últimas fechas del presidente López Obrador en esta gira que ha hecho con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí se evidencia lo que significa el gobierno de la Cuarta Transformación, y es, por un lado, cumplir las promesas que se le hicieron durante campaña o antes incluso de las campañas al pueblo, pensar siempre en el beneficio de la gente y tratar de llegar a acuerdos y a diálogos y no ser un gobierno insensible, un gobierno que no tomaba a la gente en cuenta, ¿no? Y entonces esto es algo muy significativo porque evidencia pues esta vocación popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cumplir estas promesas y tratar con respeto a los pobladores de estas comunidades, que son comunidades muy pequeñas, ni siquiera superan los 1,000 habitantes, por ejemplo, Temacapulín, pero pues también merecen continuar donde siempre han vivido. Entonces eso es algo que es muy interesante y que me parece que es muy significativo de lo que significa el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, otro tema que me gustaría comentar, que me parece que lo habíamos comentado en el programa anterior, pero que continúa en la agenda política, y es la cuestión de lo que dicen los de oposición sobre la composición o la nueva composición de la Cámara de Diputados. Y es que los de oposición incluso hicieron una manifestación afuera del Instituto Nacional Electoral, que fue una manifestación muy reducida. Ellos esperaban muchísima gente, pero en realidad fue muy poca gente. No llenaron ni siquiera la calle que está ahí a un costado de la explanada del Instituto Nacional Electoral. Y ellos supuestamente dicen que es ilegal que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en específico. Y entonces afirman que el reparto de las diputaciones de representación proporcional es injusto y que debería de esa repartición no ser a partir de los partidos políticos, es decir, de la cantidad de votos que cada partido político obtuvo en el proceso electoral, en la elección para las diputaciones federales, sino que se debe hacer por las coaliciones. Y como la ley indica que no puede haber una sobrerepresentación más allá del 8%, entonces ellos dicen que esa sobrerepresentación de máximo 8% no debería ser por partido político, sino que debería ser por coalición, y eso le restaría, ese reparto le restaría diputados o curules o espacios en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados.
Pero esta cuestión que ellos piden, pues es una cuestión ilegal, porque en la Constitución se establece que la sobrerrepresentación máxima del 8% solamente debe aplicarse a los partidos políticos, no a las coaliciones. Entonces puede haber una sobrerrepresentación del Verde Ecologista, del PT y de Morena, de máximo 8%, como lo establece la propia normativa y como lo establece la Constitución. Pero los de oposición mienten en los medios de comunicaciones y en sus comunicados y en sus discursos para que la gente piense que Morena se está agandallando, que se está robando espacios que se supone le corresponderían a los de oposición. Y eso es completamente falso. Morena ganó más del 80% de los distritos. Y de esos distritos, de cada uno sale un diputado, porque hay que recordar que hay dos tipos de elecciones en la elección para los diputados federales. Una es de mayoría relativa, que son 300 espacios, 300 diputados, y eso es por voto directo, y de esos, la mayoría, más del 80% los ganó Morena y sus aliados. Y del otro parte, 200 diputados se reparten por representación proporcional, es decir, el número de votos que tuvo cada partido político se le reparten diputados, ¿no? Entonces, si Morena tuvo, por ejemplo, más del 40%, pues entonces de esos 200 diputados tendría que tener más del 40%. Eso los de la oposición quieren que no suceda, ¿no? Cuando es en realidad lo que mandata la propia normativa, lo que mandata la ley. Y en esta intención de tratar de engañar a la gente, lo que ha hecho la oposición es que, por un lado, ellos están en contra, ellos hacen unas manifestaciones, como les decía, cada vez más menguadas, cada vez más pequeñas. También en los medios de comunicación se está tratando, en los medios de comunicación tradicionales, se está tratando de que quede la idea de que Morena está haciendo trampa en el reparto de diputaciones por la vía plurinominal, y también varios empresarios están tratando de presionar. Y uno de esos grupos empresariales pues es el que está en este órgano empresarial que se llama el Consejo Coordinador Empresarial. Este Consejo Coordinador Empresarial, que tiene muchos agremiados empresarios, pero que además en 2006 este Consejo Coordinador Empresarial logró hacer como un fraude, porque ellos fueron partícipes del fraude del 2006, ellos hicieron guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. En esa época, el presidente de ese Consejo Coordinador Empresarial era nada más y nada menos que el papá de Claudio X González, que ahora es quien coordina de facto a los partidos de oposición. Y bueno, este Consejo Coordinador Empresarial sacó un documento donde supuestamente pide al INE y al Tribunal Electoral de la Federación que no le otorgue los diputados que le corresponden a Morena, al PT y al Partido del Trabajo. Diputados que le corresponden no porque así se quiera, sino porque fue el número de votos que obtuvieron durante el pasado proceso electoral del 2 de junio. Entonces, pues esta presión que se está haciendo a quienes se encargan de este reparto, que es el INE, los consejeros del INE y el Tribunal Electoral, pues es una presión que es, digamos, que busca la ilegalidad, porque a Morena le corresponde, por el número de votos que obtuvo, por el número de distritos que ganó, le corresponde tener una cantidad que le permite tener la mayoría calificada para hacer cambios en la Constitución y para aprobar reformas. Entonces, pues esta es parte de la guerra sucia que están haciendo. Cada vez menos gente les cree, la verdad, porque cada vez la gente está mucho más consciente, la gente está mucho más informada, y bueno, pues lo que han intentado hacer es pues mantener esta idea de que Morena y sus aliados están haciendo trampa, lo cual está completamente alejado de la realidad. Y todo indica que los consejeros del INE y que el Tribunal Electoral harán el reparto que corresponde a lo que mandata la Constitución. Porque si no lo hacen así, estos consejeros
y los magistrados del Tribunal Electoral estarían incurriendo en un delito al violar la máxima ley que hay en el país, que es la propia Constitución. Entonces, no se dejen convencer por estas ideas, por estas mentiras, por estas falsedades que está difundiendo la oposición de que Morena se quiere agandallar y que incluso está hasta robando votos, ¿no? Incluso la propia Xóchitl Gálvez, en una mentira grotesca, afirmó que Morena se estaba robando alrededor de 10 millones de votos, lo cual es completamente absurdo y lo cual es completamente ilógico. Morena no se está robando, ni sus aliados se están robando ningún voto. Los votos que se obtuvieron en las elecciones están ahí, los conteos están ahí. Lo que sucede es que esta gente no quiere que Morena tenga la mayoría relativa, que ganó en las urnas, que el pueblo le otorgó en las urnas, y están haciendo pues cualquier argucia para impedirla, y bueno, pues a partir de estas argucias se están mintiendo descaradamente. Pero todo indica que, y además es lo que se espera, y es lo que la ley prevé, que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se apeguen a la ley, se apeguen al derecho, se apeguen a lo que dice la Constitución y le otorguen el número de diputados federales que le corresponde a la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde Electoral. Y bueno, pues esto es otro de los elementos que es importante constantemente señalar. Es una completa mentira lo que están diciendo sobre la representación y sobre esta supuesta ilegalidad de que se supondría que haría Morena si tuviera la mayoría calificada. Y relacionado con eso está lo que tiene que ver con la reforma judicial. Hay que recordar que a principios de año el presidente López Obrador envió un conjunto de propuestas de reformas, 20 reformas que son reformas constitucionales sobre varios temas. Una de ellas, que es la que ha causado más enojo de parte de la oposición y además de parte de la élite del poder, es la que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Esta reforma al Poder Judicial tiene muchísimas ventajas para tratar de que la justicia en México sea realmente justa y de que no haya justicia solamente para quienes pueden pagarla o no haya corrupción de parte de los encargados de impartir justicia, de jueces, de magistrados y de ministros. Esta reforma tiene muchísimos puntos. Tiene, por ejemplo, en esta reforma se impide que haya una controversia constitucional que presenten los partidos políticos para impedir que se aplique una ley que ya el Poder Legislativo aprobó, porque eso es ir en contra de la autonomía del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver, hay una reorganización administrativa del Poder Judicial, y de esos elementos pocos han criticado porque la oposición se ha enfocado en la elección popular, es decir, mediante el voto directo de toda la gente, de ministros, magistrados y jueces. Entonces todo se ha enfocado en criticar eso, ¿no? Se dice que si hay una elección, los jueces podrá llegar a juez o a magistrado o a ministro cualquier persona que no tenga capacidades para realizar esas funciones. Se ha dicho que los partidos políticos van a influir en esas elecciones. Se ha dicho incluso que miembros de partidos políticos van a ser jueces. Se ha dicho, en una cuestión pues, muy grotesca, muy mentirosa, que esta reforma lo que pretende hacer es darle todo el poder al Ejecutivo y que el Poder Judicial sea un poder que esté al servicio del presidente en turno, lo cual también es completamente falso. Eso sucedía, por ejemplo, en los años 70, 80, 90, incluso, por ejemplo, Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, digamos, en el siglo pasado, disolvió la Suprema Corte de Justicia, hizo elecciones y nombró a nuevos ministros. Eso era una intervención mucho más fuerte. Lo que acá se quiere hacer es reformar al Poder Judicial
para que realmente exista justicia en este país. Y entonces lo que se pretende, pues esa parte, dentro de esta reforma está esta cuestión de la elección de jueces, magistrados y ministros, y la oposición está completamente en contra de ella. Pero, como todo indica que Morena, y como corresponde por el número de votos que tuvo el 2 de junio, que va a tener la mayoría calificada, entonces esta reforma todo indica que se va a aprobar y que se aprobará incluso antes de que el propio presidente López Obrador deje su cargo. Es decir, que se aprobará en el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre se integra la nueva legislatura con todos los diputados que ganaron sus distritos, con todos los de representación proporcional, y esta composición le permitirá a Morena tener la mayoría calificada. Y en esa mayoría calificada lo que le permitirá también pues, es hacer estas reformas a nivel constitucional. Y la primera que irá seguramente será la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo que están ahora haciendo, porque en el Poder Judicial hay muchos grupos de poder muy fuertes que no quieren que haya un cambio porque ellos se han mantenido privilegios, porque ellos tienen el control de la impartición de justicia, que en realidad ahí no es justicia, porque ellos tienen a muchas posiciones, porque hay la élite política, la élite económica del país influía para que hubiera gente cercana a ellos en el Poder Judicial y así le permitieran pues mantener sus privilegios o en algún asunto jurídico pues tener preferencia o tener fallos a su favor. Un caso muy grotesco es una empresa de telecomunicaciones y de venta de motocicletas y de electrodomésticos y que además tiene un canal de televisión muy grande y que tiene además pues una proveedora de televisión por cable y de internet y de telefonía. Esta empresa, que es un grupo muy fuerte, que dirige un personaje también que es muy activo en redes sociales y tiene un yate y cada vez se va por el yate y saca fotos de sus vacaciones y de sus viajes y de su vida llena de lujos. Bueno, pues esta empresa que pertenece a este grupo debe 25,000 millones de pesos en este momento en impuestos. ¿Sí? Es algo que viene, un caso que viene ya bastantes años, y entonces ese expediente, que incluso un tribunal colegiado dijo que pues, debería de pagar esos impuestos, ese expediente está en la Suprema Corte de Justicia y no se ha movido de ahí. Por lo tanto, es imposible que se exija el pago de esos impuestos. Y entonces, evidentemente, aquí este personaje dueño de esta empresa, que tiene un canal de televisión, pues tiene a gente cercana a él en la Suprema Corte de Justicia que ha impedido que ese expediente sea librado y que se realice pues, lo que corresponde, que es el pago de esos impuestos. Y así como ese caso, que es un caso muy grande porque son 25,000 millones de pesos, pues hay muchos casos de muchas personas que tienen influencia en ese Poder Judicial y que esos juzgadores pues, benefician a estas personas. Por eso se quiere hacer esta reforma. Y la ministra que actualmente dirige al Poder Judicial, que es Norma Piña, es ministra de la Suprema Corte de Justicia y además es presidenta del Consejo de la Judicatura, que es, imagínense, el órgano encargado de castigar la corrupción en el Poder Judicial, entonces no castiga nada. Pues esta ministra ahorita está como tratando de utilizar a trabajadores del Poder Judicial para hacer un paro nacional, para meter presión y tratar de enviar el mensaje de que no van a permitir de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, lo cual es algo ilógico, porque los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores de base, los trabajadores que son secretarios o secretarias, que hacen las sentencias, en fin, esos trabajadores que están ahí en el Poder Judicial no son afectados por la reforma al Poder Judicial. No se les quita ningún derecho, no se les cambia ninguna cuestión laboral, no se les impide realizar lo que hasta ahora realizan,
Esta reforma solamente va enfocada en mejorar a los juzgadores y en establecer un sistema de justicia mucho más eficiente. Entonces, este paro nacional que inició el pasado lunes 19 de agosto, pues está condenado al fracaso, porque además no son todos los trabajadores del Poder Judicial, sino son solamente una parte de esos trabajadores que, asusados, que impulsados por la ministra Norma Piña y por otros ministros que están en contra de la reforma, pues están tratando de mostrar supuesta enojo de los trabajadores del Poder Judicial, cuando en realidad no es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta reforma, a pesar de estas protestas, se aprobará seguramente, porque ese fue el mandato del pueblo de México el 2 de junio. La gente le dio su voto a la coalición Morena, PT y Partido Verde, porque entre las propuestas que se tenían ahí era una, continuar con todos los programas y con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, y dos, aprobar esas reformas. Eso fue el mandato que se dio el 2 de junio, y ese mandato pues no puede ser evitado por grupos de poder o por grupos pequeños que quieren mantener sus privilegios a costa de tener un sistema judicial mucho mejor en el país. Entonces, bueno, pues en estos meses, en el mes de septiembre, va a ser un mes muy intenso en este país, porque además de que se continuará con el proceso de transición, con el proceso de cambio de estafeta del gobierno de López Obrador al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, también entrará la nueva legislatura, y esa nueva legislatura pues seguramente aprobará estas reformas que fueron propuestas por López Obrador, y muchas de estas reformas que han sido reivindicadas por Claudia Sheinbaum y que pues seguramente van a ser aprobadas porque así lo quiso la gente el pasado 2 de julio. Así es que no se dejen de desinformar por la cuestión de esto que dicen de la sobrerepresentación, no dejen que los desinformen con esto de que supuestamente la reforma al Poder Judicial quiere hacer de México una dictadura y que se ejerce el autoritarismo. Eso son mentiras. Lo que se quiere es, una, que se respete la ley con el reparto de los diputados, y lo otro es mejorar el sistema de justicia, que es un sistema, y que el Poder Judicial es un poder que no ha cambiado en estos años y que precisa urgentemente cambiar para beneficiar al pueblo de México, que es el objetivo pues, que se está buscando y que ha impulsado la Cuarta Transformación. Y pues bueno, pues estos son los temas que tenemos hoy en el periódico Regeneración. Y bueno, pues nos veremos aquí pronto, dentro de 15 días. Y un saludo, y recuerden suscribirse al canal de la 4T, darle like, me gusta a todos los programas de la 4T para que cada vez llegue a más y a más gente. Muchas gracias. Ahora vamos a la sección de Dani Campero, que ella desmenuza lo que la oposición, la comentocracia hace de la guerra sucia que realiza en contra de la Cuarta Transformación y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador, y todas las mentiras que dice la oposición, ella las desmenuza y les da lo que realmente está sucediendo. Así es que vamos con Dani Campero. Bienvenidos a esta sección del programa Regeneración, donde desmentimos las mentiras de la derecha manipuladora. Comencemos. Ante la inminente reforma al Poder Judicial, la derecha conservadora ha dedicado mucho tiempo y dinero a desinformar al pueblo. Recordemos que el Poder Judicial, en muchos aspectos ineficiente y corrupto, es su último bastión de poder, por lo que están utilizando todos sus recursos para controlar la narrativa sobre este tema. Un claro ejemplo es la campaña de desinformación que los medios privados al servicio de los grandes poderes fácticos del país han llevado a cabo durante semanas. Han hablado de una supuesta sobrerepresentación, no de Morena, que es solamente una herramienta del movimiento, sino del pueblo de México.
nos han intentado convencer de manera ridícula de que Morena y sus aliados, con más de 36 millones de votos, no reflejan el apoyo popular, sino un intento de establecer una dictadura de la izquierda. Un medio internacional que se unió a esta campaña de mentiras es el diario estadounidense The Wall Street Journal, que publicó un artículo titulado "México coquetea con la dictadura". Desglosemos las mentiras. En el texto se afirma que entre las 20 enmiendas constitucionales propuestas por el presidente, la más peligrosa es la reforma del Poder Judicial, que eliminará a más de 7,000 jueces en todo el país, 11 jueces de la Corte Suprema y a todos los jueces de los tribunales de circuito, de distrito, federal y estatal, para reemplazar a la Suprema Corte. La legislatura, controlada por Morena, y el Poder Ejecutivo nominarían una lista de candidatos única. Esto es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador no nominaría una lista de candidatos. En realidad, se implementaría un método de selección donde los jueces y ministros se postularían y serían elegidos por el voto popular. Porque estos servidores públicos no deberían ser elegidos democráticamente como todos. Esta es la verdadera demostración de una democracia representativa y que emana del pueblo de México. En otra parte del artículo se afirma que las reformas propuestas por AMLO eliminarán la autonomía de organismos de control electoral del país, poniéndolo bajo la autoridad del Ejecutivo, al igual que las agencias gubernamentales que regulan las telecomunicaciones, la energía y el mercado en general. Esto, sin embargo, es falso. Ninguna de las 20 reformas que el presidente envió propone eliminar la autonomía del INE. En el artículo, la columnista escribió: si AMLO, como se le conoce al presidente, confía en Sheinbaum para que aborde una vez que asuma el cargo, es posible que no se lleven a cabo de acuerdo con su plan. Ella quiere tener éxito, aniquilar la seguridad jurídica y la separación de poderes, y tal vez esto no esté en su lista de tareas inmediatas. Esto también es falso, ya que la reforma al Poder Judicial pretende no aniquilarlo, sino que por el contrario, el Poder Judicial sea realmente autónomo, separado del poder político, empresarial y criminal, y mantener la independencia del Poder Legislativo. Compañeros, compañeras y compañeros, las mentiras no van a parar. Debemos estar preparados con información verificable para combatir la desinformación. Invitamos desde Regeneración a que la derecha aprenda a convivir en el México de hoy que hemos construido, en donde la democracia significa que el pueblo es el único soberano y en consecuencia el que pone y quita a sus representantes populares. Nos vemos en el próximo programa de Regeneración para enterarnos de lo que realmente pasa en este país y seguir desmintiendo los intereses mezquinos de la derecha. Ahora vamos con la sección de Mayo Monero, donde pues analizará algunos cartones que a él le parecieron muy significativos durante los últimos 15 días y que pues son muy buenos, y pues vamos con él. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra sección de cartones del periódico Regeneración. El primer cartón que mostraremos es del maestro Fisgón, quien dibuja a mujeres de diferentes edades e históricas con la banda presidencial. Esto ilustra la lucha de las mujeres por la participación política y democrática al elegir a la primera mujer presidenta en México, de izquierda, y que además, hay que decirlo, es la presidenta más votada de la historia en este país, con 36 millones de votos. Recordemos que el pasado 15 de agosto, en una ceremonia en el Tribunal Electoral, la doctora Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que acredita su arrollador triunfo en las urnas el pasado 2 de junio. Este hecho apertura con mayor fuerza la participación de las mujeres en espacios de decisión y la continuación de un proyecto de transformación que se enfoca en primero las y los más pobres, aunque les duela a los conservadores. El segundo cartón es del maestro Rapé, que presenta a Claudio X González como títere de los intereses golpistas de Estados Unidos. Es sabido, gracias a diversas investigaciones,
una de ellas realizada por Nancy Flores de Contralínea, de que la asociación civil, propiedad del líder de la oposición, Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, recibe recursos millonarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. El presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes ocasiones ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, incluso en una carta directa a su homólogo Joe Biden, de dejar de financiar a la organización de Claudio X González. En primer lugar, porque quienes la lideran son corruptos y no cumplen con el propósito por el que dicen se organizan, y en segundo, porque esta asociación es parte de la batería golpista de derecha y anclaje de intervención extranjera para tratar de desestabilizar el gobierno de la 4T. Y la tercera caricatura es del Monero Hernández, quien dibuja una protesta de paro laboral de los integrantes del Poder Judicial, en específico de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que desde las cúpulas, este poder ha estado asusando a los trabajadores de base para protestar en contra de la necesaria reforma al corrupto Poder Judicial. No en pocas ocasiones se ha asegurado que los derechos laborales de los trabajadores de base no serán tocados y que incluso la reforma beneficiará a los trabajadores al aperturar posibilidades reales de crecer dentro del Poder Judicial. Este paro de actividades abona a las presiones por parte de la derecha corrupta para detener esta reforma medular. Y así concluimos nuestra sección de cartones en el periódico Regeneración. Nos vemos la próxima y sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa del periódico Regeneración. Los esperamos dentro de 15 días y recuerden suscribirse al canal de la 4TV, recuerden ponerle me gusta a todos los videos y a todos los programas de la 4TV y también si quieren descargar el último ejemplar del periódico Regeneración, lo pueden hacer desde la página de Morena. Ahí hay una pestañita que dice Regeneración y ahí está el periódico actual y los periódicos anteriores, y también lo pueden hacer desde la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, desde la página de Morenflix. Ahí también hay una pestañita, periódico Regeneración, y ahí pueden descargar el periódico Regeneración y también historietas que hemos hecho y que están muy buenas, así es que vayan a esas páginas, descárganlo y compártanlo con el mayor número de personas. Muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días aquí en el programa del periódico Regeneración.